ha revelado a su iglesia y para recibirla con un corazón puro, para recibirla con humildad y para que esta doctrina tenga efecto en nuestras vidas, para que transforme nuestras vidas, la verdad de Cristo. Pater nostro, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria al Padre, et Filio, et Spiritui Sancto. Veni Sancte Spiritus, repletur corda fidelum, et tui amoris in eis inem accende. Emite Spiritum tuum et creamutur, et renovabit stacem terrae. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione loquisti, da nobis in Deum Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione godere, per Christum Dominum nostrum. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. El día de hoy vamos a usar las obras de Fray Luis de Granada. El padre Gina me pidió que lo cubriera. No sé qué manual estaba utilizando él, pero voy a utilizar a Fray Luis de Granada, que tiene pues manuales similares a los que nosotros conocemos del padre Roger Marín, solamente que el padre Fray Luis de Granada pues es anterior al padre Roger Marín, ¿no? O sea, yo me imagino que el padre Roger Marín, cuando vio los manuales del padre Granada, entonces dijo, yo quiero hacer algo igual, pero actualizado. Y pues busqué en otros cursos y me gustó específicamente cómo lo trata Fray Luis de Granada. También les cuento, ¿no? Bueno, luego les cuento. Un chismecito. Bueno, acerca de Fray Luis de Granada, dice, vamos a hablar acerca de la penitencia el día de hoy, el sacramento de la penitencia. Y bueno, para muchos hay como cierta objeción, ¿no? Que como que es una de las cosas que les cuesta trabajo a algunas personas aceptar de la doctrina católica, es la confesión, ¿no? O si la aceptan, pero la aceptan con reservas, ¿no? ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo humillarse y confesar sus pecados, ¿no? Y vemos que Lutero pues se opuso a la confesión. Él tuvo una mala experiencia porque era una persona muy escrupulosa. Entonces luchaba con sus pecados, se desesperaba y tenía un miedo desordenado, ¿no? Y al final terminó hartándose de este sacramento y pues terminó negándolo, ¿no? Y hoy el protestantismo, lamentablemente, pues ha cargado este error de Lutero. Entonces es muy importante, ¿no?, que entendamos bien lo que es la confesión, que nos confesemos bien, para que no caigamos en enfermedades como las que Lutero vivió y pasó, ¿no? Bueno, algunos protestantes van a refutar, bueno, pero la confesión no está en la Biblia, y pues eso es totalmente falso, ¿no? Es uno de los sacramentos. No todos los sacramentos están explícitamente en la Biblia, pero la confesión es bastante explícito que nuestro Señor lo ha revelado. Vemos en el Evangelio de Juan: como me envió mi Padre, yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonareis los pecados, serán perdonados, y a quienes los retuviereis, serán retenidos. Este Evangelio lo leímos el domingo in Albis, o domingo de la misericordia, ¿no? Entonces, que Cristo, después de haber resucitado,
está con sus apóstoles y los envía a perdonar los pecados. Entonces, lo pudo haber dicho a todos sus discípulos, pero no, solamente a sus apóstoles, ¿no?, que se desapareció después de su resurrección, les confirió el orden y les confirió la potestad de perdonar los pecados. En otro lugar, ¿no?, dice, en verdad os digo que todo lo que ataréis sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataréis sobre la tierra será desatado en el cielo. Y entonces, estas palabras que nuestro Señor da a San Pedro, dice a San Pedro, pues han sido interpretadas siempre como el poder de la absolución. Entonces, es interesante esto, ¿por qué? Porque de alguna forma le da el poder a San Pedro, ¿no?, de atar y desatar. Como este signo de las llaves, pues es el signo de perdonar los pecados. Y esto vamos a ver en este otro libro algunos testimonios de los padres de la iglesia que así lo entendían. Miren, dice San Basilio. San Basilio, entonces esto es en el siglo IV, debemos confesar nuestros pecados a los que han sido establecidos como dispensadores de los divinos misterios. Entonces, ya desde el siglo IV, ¿no? O sea, no siempre, ¿no? Tenemos el ejemplo en los evangelios, ¿no? Desde el primer siglo, los apóstoles ya tenían conciencia del sacramento de la confesión. Y luego vemos que en el siglo IV, la tradición continúa, ¿no?, del sacramento de la confesión, y San Basilio dice, debemos confesar a nuestros pecados a los que han sido establecidos como dispensadores de los divinos misterios. Entonces, no es simplemente la confesión de nuestros pecados directamente con Dios o con nuestro amigo, sino con los que han sido establecidos como ministros, ¿no?, de los sagrados misterios, con los sacerdotes. ¿Con cualquier sacerdote? No, con el sacerdote que está en buen estado. ¿Por qué? Porque es necesario para el pecados, sino que necesita que sus facultades le vengan del obispo local o de algún obispo local, entonces que tenga poder y jurisdicción. Y esto es interesante, el hecho que esta frase, ¿no?, de Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, ¿no? Lo que atares en la tierra quedará desatado en los cielos, y lo que desates en los cielos lo que ates en los cielos quedará atado en la tierra, algo así, parafraseo. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque de alguna forma le está dando jurisdicción a Pedro y le da jurisdicción a sus apóstoles. Entonces, esta concepción de que solamente aquellos que tienen jurisdicción pueden y han sido delegados con esta jurisdicción pueden perdonar los pecados, entonces viene desde los orígenes de la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros pensamos hoy, hay sacerdotes que no tienen ninguna delegación, ¿no?, que viven en desobediencia del obispo y que no tienen facultades, entonces ellos no pueden perdonar los pecados lícita y válidamente, ¿no? Ni lícita ni válidamente, sin delegación. Y luego dice San Agustín, para que nos quede claro que esta verdad de la confesión, pues se encuentra desde los orígenes de la iglesia. Dice San Agustín, que nadie de entre vosotros diga, yo hago penitencia en secreto y ante Dios. Dios, que sabe que me arrepiento de corazón, me perdonará. Entonces, que nadie diga esto, ¿no? O sea, qué común es si San Agustín viera
lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que muchísimos católicos dicen, no, yo me confieso con Dios directamente, ¿no? Por eso Cristo dejó un sacerdocio ministerial y dejó este sacerdocio, ¿no? Para que absolviera los pecados. Entonces, no basta simplemente confesarlos en lo secreto a Dios, sino que Dios mismo instituyó el sacramento de la penitencia por alguna razón. Dice, ¿acaso sin razón ha dicho, todo lo que desatéis en la tierra será desatado, desatéis en la tierra será desatado en los cielos? ¿Acaso sin razón la Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos? Dice San Agustín. Entonces, vemos que es claro, no solamente en las Sagradas Escrituras, sino en la continuidad de la tradición, que es necesario confesar nuestros pecados. Y como todos los otros sacramentos, no sé si han visto otros sacramentos, pero me imagino que sí, este sacramento pues no es la excepción y también tiene la materia y la forma. Entonces, la forma es el tenor de las palabras que el sacerdote dice, que son estas. Entonces, para que exista un sacramento, necesita encontrarse estas dos cosas, la materia y la forma. Si falta alguna de ellas, entonces el sacramento que sea, pues no se realiza, ¿no? Simplemente es un teatro, una mímica, pero el efecto espiritual pues no se lleva a cabo si no se encuentran estas dos cosas juntas, la materia y la forma. ¿Cuál es la forma del sacramento de la penitencia? Entonces son las palabras que dice el sacerdote. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí, pues, les advierto que tengan cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, ¿no? Pues hay muchos sacerdotes que se toman la libertad de crear sus propias fórmulas. Entonces, van a decir, bueno, pues, no sé, como que son muy creativos, y entonces se les ocurre decir una cosa, una palabra por otra, ¿no? Pensando que no pasa nada, pero de hecho la Iglesia siempre y constantemente ha sido muy insistente de que la fórmula debe de cuidarse y debe de decirse tal cual es. Y entonces, incluso hace poco, ¿no? El actual prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Fernández, dijo que pues exhortó a los sacerdotes, ¿no? De nuestros días, a todos los sacerdotes, a ser cuidadosos con las fórmulas. ¿Por qué? Porque si no son cuidadosos con las fórmulas, entonces pueden hacer que los sacramentos sean inválidos, ¿no? Y entonces esto pues da lugar a muchos problemas. Entonces, repito la fórmula básica. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y entonces, yo te absuelvo de todos tus pecados. No puede decir que Dios te perdone en el nombre del Padre, del Hijo. No, eso no es la absolución. No puede decir, tus pecados son perdonados. No, tiene que implicar, yo te absuelvo. O sea, yo te perdono, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dios quien perdona los pecados, pero es a través, en el sacramento de la penitencia, es a través del ministro. Y verdaderamente el sacerdote te absuelve de tus pecados. Entonces necesita decir, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Padre Fray Luis de Granada, porque estas palabras son la sustancia de la absolución, y las otras palabras que dice el sacerdote son oraciones que hace por el penitente. Entonces todo lo que acompaña, las oraciones que acompañan, que el sacerdote dice, pues son simplemente oraciones pidiendo a Dios favores, ¿no? Para el penitente, para que el penitente
reciban más gracias y frutos de este sacramento. Dígame. ¿Y el sacerdote en la forma está obligado a decirlo en voz alta? Porque muchas veces... Pues sí, tiene que ser claro y tienes que ser capaz de escucharlo. Y si no me ha tocado... No, entonces, si el sacerdote las dice, ¿no? Y a lo mejor tú no las escuchas claramente, pero sí las dijo, entonces es válido. O sea, no es tanto que tú las escuches, sino que se digan clara, en voz clara, ¿no? Y normal que se comunique. En confesión a mí me ha tocado también que yo diga yo confieso que era el acto de profesión. Yo no escucho si el padre dice la fórmula, termina y dice, puede ser fácil. Sí, pues entonces busquen sacerdotes, ¿no?, que usen la fórmula y ya. O sea, no es tanto que la escuches, es que le digan. Que diga la fórmula. Sí, o sea, si dijo la fórmula, aunque no la escuches, el sacramento se realiza, ¿no? Si tú estabas distraída, si pasó un camión, pero él dijo la fórmula, se realiza el sacramento. El problema sería si no dijo la fórmula solamente. Y entonces, si alguna vez te percatas, ¿no?, este sacerdote no dice la fórmula, pues a lo mejor pues, ya no confesarte con él, buscar un sacerdote que diga la fórmula. Que es muy básico, no es nada difícil. No puede uno decirle nada, tiene que quedarse muy callado. Pues sí puedes, padre, me puede dar la fórmula me puede decir la fórmula del sacramento. O sea, amablemente no se puede hablar grosero a un sacerdote, pero de una manera amable se lo podemos pedir, ¿no? Padre, si lo confiesan a uno, entonces todo eso es accidental. Es bueno que se tengan la estola, el sobrepelliz blanco, ¿no? Son cosas buenas, pero lo único que es sustancial, ¿no? Entonces es la materia y la forma. Entonces, si se dijo la fórmula, eso es un sacerdote que tiene facultades de confesar, ¿no?, que tiene facultades y dice la fórmula, ¿no? Entonces, y el penitente, ¿no?, pues confesó sus pecados y tiene arrepentimiento, pues entonces el sacramento se realiza, sean las condiciones que sean. Muy bien. La materia o la señal visible de este sacramento son los pecados confesados, porque sobre esta materia cae la forma de la absolución, donde lo que el sacerdote dice, yo te absuelvo, tanto vale como si expresamente dijese, yo en lugar de Cristo te absuelvo. Y cuando diciendo estas palabras, el sacerdote pone la mano encima del penitente, significa que la mano de Dios, conviene a saber, la virtud divina o gracia del Espíritu Santo, está presente en el sacramento y eficazmente obra en él para limpiar y santificar al pecador. Entonces el sacerdote generalmente sostiene la mano. Les digo, esto así debe de ser, pero son como partes accidentales del mismo sacramento, ¿no? Simboliza el Espíritu Santo, ¿no?, que viene sobre la persona y borra sus pecados. Y entonces los pecados, ¿no?, a veces vienen a confesar algunas mujeres, no digo nada más, pero vienen a confesar a mujeres y nada más confiesan y creen que están confesando, pero en realidad están contando chismes, ¿no? O están contando anécdotas, o te cuentan toda la historia. No, entonces esa no es la materia de confesión. O los pecados de fulanito, o lo que hizo sutanita, no. Simplemente tus pecados. Entonces, es como si, no sé, ahorita se me ocurre un ejemplo, ¿no? Como si echaras en la lavadora cosas que no van en la lavadora, ¿no? O sea, como si, no sé, que cada cosa tiene su lugar, ¿no? Entonces, la confesión no es terapia psicológica, la confesión es un sacramento que está instituido para perdonar los pecados. Y entonces,
si necesitas desahogarte, entonces a veces el sacerdote tendrá tiempo para escuchar un poquito del contexto del pecado, del contexto de las circunstancias, pero en general el sacramento de la confesión solamente es para el pecado. ¿Está bien? Entonces se menciona el pecado, porque eso es lo que venimos a quitar. Entonces, ahora hablemos de las condiciones que se requieren en nosotros. Entonces, ya hablamos de la materia, de la forma, pero ahora vamos a hablar de lo que se necesita para que el pecado tenga un efecto en nosotros, para que el sacramento de la confesión tenga un efecto en nosotros. Ahora consideremos ya qué condiciones se requieren en nosotros para que recibamos el efecto de la absolución y se perdonen nuestros pecados. A esto digo que se requiere que tengamos verdadero arrepentimiento en nuestras malas obras, porque por esto se llama sacramento de penitencia, que quiere decir arrepentimiento. Entonces, penitencia no solamente significa ayunos, mortificaciones. Penitencia significa o va específicamente dirigido a el arrepentimiento del corazón, ¿no? Que no queremos volver a hacer esto. Y hemos escuchado hablar, ¿no?, de dos tipos de arrepentimiento, ¿no?, de la actrición y de la contrición. Entonces, la actrición es cuando nos arrepentimos y verdaderamente no queremos hacer esto otra vez. Pero, ¿por qué? Porque no queremos sufrir las penas de los condenados, ¿no? No queremos ir al infierno, por ejemplo. No queremos sufrir las penas del purgatorio, ¿no? Entonces eso se llama actrición. Y luego está la contrición, que es un tipo de arrepentimiento, que es queremos cambiar nuestra vida, nos arrepentimos. ¿Pero por qué? Porque amamos a Dios. Entonces, esta contrición viene de la consideración del bien de Dios, y esta consideración nos mueve a el dolor de nuestros pecados y a querer no volver a cometerlos de nuevo. Y entonces, y entonces verdaderamente el pecador se arrepiente cuando se convierte de los pecados y los deja y se vuelve Dios cuando tiene grande y vehemente dolor por haber pecado. Entonces se manifiesta el arrepentimiento en que el pecador se aleja de sus pecados, ¿no? Y entonces por lo menos en ese momento, ¿no?, quiere dejar su pecado y quiere, pues, no volverlo a cometer y regresar a Dios. Y a veces el confesor podrá juzgar, ¿no?, pues este no tiene verdadero arrepentimiento, ¿no?, o este tiene arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a veces llegan, ¿no?, personas que parece que ya es costumbre confesarse, ¿no?, y entonces no manifiestan verdaderamente arrepentimiento. Y entonces aquí el sacerdote pues ya lo considerará, ¿no?, como juez. ¿Esta persona tiene arrepentimiento o no tiene arrepentimiento? ¿Qué está haciendo para alejarse del pecado? A lo mejor a veces no es solamente un pecado, a lo mejor es un vicio, ¿no? Y entonces los vicios pues son difíciles de dejar, pero a lo mejor está tomando pasos, ¿no?, para dejar el pecado, y entonces todo esto lo toma en consideración el sacerdote para determinar, bueno, pues a lo mejor continúa pecando, pero está dando pasos, ¿no?, para dejar este pecado. Entonces, para lo cual es de saber que el sacramento de la penitencia, según la doctrina de los santos, tiene tres partes: la contrición, la confesión y la satisfacción. Entonces, estas tres partes también ya hablábamos de la materia y de la forma, ¿no?, del ministro. Ahora estamos hablando en cuanto al penitente. Entonces el penitente debe de tener la contrición. ¿Qué es la contrición? Una intensa tristeza por los pecados cometidos y por haber ofendido a Dios con firme propósito de
de mudar en mejor la vida y de nunca más pecar. Entonces esta es la contrición, ¿no? Que ya hablamos de sus dos formas. Mas para que eficazmente nos movamos con el conocimiento de la culpa y el castigo, para que verdaderamente nos dolamos por tener ofendido a este Señor, necesario es que Dios nos los dé. Entonces, lo que dice aquí es que es una gracia. O sea, no es solamente un acto humano, sino que es un acto de la gracia divina. Si conseguimos el arrepentimiento, es por una gracia de Dios. Entonces, no pensemos que es nuestro, es una gracia de Dios, ¿no? Y también por eso Dios es el que juzga los corazones, ¿no? Entonces, si alguna persona que a lo mejor fue pecador toda su vida, o fue, pues sí, fue a lo mejor un ateo, ¿no? O una persona que fue constante pecadora, ¿no? Pero que en el último momento de su vida se arrepiente, entonces ahí se manifiesta, ¿no? Que pues esto no viene de nosotros, sino que es una gracia divina. Así lo dice San Pablo: Dios da el arrepentimiento y la enmienda de vida, en Filipenses. O sea, que son cosas sobrenaturales, ¿no? Que nos vienen de la gracia. Entonces, es misterioso, ¿no? Es misterioso, es por un lado la gracia y la cooperación con la gracia, ¿no? Que van de la mano. Dicen los santos, ¿no? Que, pues, dice San Pablo que él es un inútil siervo de nuestro Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, que es inútil, pues que no puede hacer nada de sí mismo, ¿no? O sea, somos instrumentos, pero pues somos instrumentos muy flacos. Entonces, todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de Dios. Todo nuestro pecado, toda nuestra malicia es lo único que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Si estamos en gracia, es por un regalo de Dios. Y si estamos en pecado, es porque nosotros no hemos cooperado con su gracia. Entonces, todo lo malo lo tenemos de nosotros mismos, es propiamente nuestro. Todo lo bueno lo hemos recibido de Dios gratuitamente. La confesión, entonces decíamos, ¿no? La contrición, que es un efecto de la gracia divina, ¿no? En el corazón de los hombres, que los mueve, ¿no? Al arrepentimiento, ¿no? Entonces, es interesante porque esta contrición, ¿no? Cuando es perfecta, comunica la gracia. Entonces, una persona que se arrepiente sinceramente por amor a Dios, ya tiene la gracia. ¿Qué pasa si estás en el hospital, ¿no? Y estás pidiendo un sacerdote y ya estás muriendo? Y estás pidiendo un sacerdote y no llega el sacerdote. Entonces, o estás en medio del camino, ¿no? Se volca tu carro y terminas ahí y estás agonizando y no hay un sacerdote, pero tú sabes que tienes un pecado mortal. ¿Qué haces? Entonces, pides perdón. Entonces, vuelves tu corazón, o sea, a pedir perdón a Dios con verdadera contrición, ¿no? Tratar de obtener la verdadera contrición. Y esta verdadera contrición, pues entonces, pues sirve, ¿no? Para conseguir la gracia, ¿no? Mientras no sea con alguna, así, no me quiero confesar, pero pido, no. Si tú deseas confesarte y deseas recibir la gracia, entonces tu contrición realiza, entonces, el efecto, ¿no? de borrar tu pecado y de comunicarte la presencia de Dios y la comunión con Dios y con la iglesia. Entonces, el sacramento de la confesión pues nos lo confirma, ¿no? Y nos lo da de hecho por las palabras del sacerdote, ¿no? Pero si no tenemos al alcance un confesor, entonces tenemos que movernos a la contrición. ¿O qué pasa, no? Si otra persona está en esa circunstancia. Entonces, le decía nuestro Señor a Sor Faustina Kowalska, ¿no? Rezar la coronilla de la Divina Misericordia, ¿no? Cerca de los moribundos. ¿Por qué? ¿Con qué objeto? Pues a moverlos al arrepentimiento, ¿no? A que alcancen perfecta contrición. Y si alcanzan perfecta contrición,
entonces alcanzan la gracia de Dios. Bueno, entonces eso es la contrición que es necesaria para realizar el sacramento de la confesión. Después viene la parte de confesarnos. La confesión es la segunda parte de la penitencia y esta es la humilde manifestación de los pecados cometidos, de que tenemos conocimiento y memoria. Podemos confesar nuestros pecados, una, interiormente en nuestro corazón, segunda, a nuestro hermano, tercera, sacramentalmente. Entonces, dice el padre Fray Luis de Granada, pues que es necesario, ¿no?, que tengamos esta disciplina de hacer nuestro examen de conciencia todos los días. Entonces, todos los días tratar de llevar examen de nuestra conciencia, de si hemos pecado, de no hemos pecado, de qué forma hemos pecado, ¿no? Para que cuando lleguemos al sacramento de la penitencia, pues tengamos claro lo que hemos cometido. Si no hacemos esto, entonces pues hay cierta negligencia de nuestra parte, ¿no?, en no confesar nuestros pecados. Si dejamos nuestra confesión para el año que viene, pues vamos a dejar muchos pecados sin confesar, ¿no?, porque vamos a olvidarlos. Entonces es necesario que estemos haciendo examen, ¿no?, para que recordemos y para que sepamos cómo hemos ofendido a Dios, por si necesitamos confesarlo sacramentalmente. Y entonces, confesión en nuestro corazón, ¿no? Ahí, en nuestro examen de conciencia, al final del día, ¿no?, pues le pedimos perdón a Dios, hacemos un acto de contrición. Confesión con nuestros hermanos. Entonces, si hemos ofendido a alguien, ¿no?, pues tenemos deber, ¿no?, cierto deber de pedirle perdón, ¿no?, de confesar nuestro pecado y de pedirle perdón. Y finalmente, la confesión sacramental, que se lleva a cabo con el sacerdote. Entonces, el examen de confesar el número de los pecados. Entonces, algunos de ustedes pues no tienen experiencia en esto, pero es necesario. A lo mejor les han dicho, no, así nomás. Y confiesan, no, pues confieso los pecados de gula, los pecados de avaricia, los pecados de lujuria, los pecados de... así como general. No. O sea, si hay un pecado grave, tienes que confesarlo en número. O sea, robé. Bueno, pero ¿robaste una vez o robaste 5 veces? Entonces, no es lo mismo robar una vez que robar 5 veces. Son actos distintos. Cada uno de esos actos es un pecado distinto. Padre, pero no me acuerdo. Bueno, pues más o menos. O sea, sé sincero y di más o menos cuántas veces pasó. Ahora tenemos que decir circunstancias. Entonces, no basta decir la pura especie y el número, sino que también hay que decir algunas circunstancias que pueden ser agravantes. Por ejemplo, aquí pone el ejemplo de una persona que roba una pistola con la intención de matar al marido para quitarle su esposa. Entonces, a lo mejor solamente fue un acto externo de robar la pistola, pero tenía la intención de cometer un asesinato y adulterio. Y entonces, en un solo pecado externo, en realidad comprendía otros 2 pecados interiores, ¿no? Y entonces se tienen que decir las ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, o por ejemplo, la cantidad, ¿no? Padre, pues robé. ¿Cuánto? Porque no es lo mismo robar 5 pesos a robar 100 pesos o a robar 1.000.000 de pesos. O no es lo mismo robar de una persona que no tiene dinero a robar a una persona que sí tiene dinero, ¿no? Entonces, si tú le robas a la viejita que vive sola, que es viuda, ¿no?, y que no tiene nadie que le ayude, lo único que ella tiene para alimentarse, pues es peor que si se lo robas a una persona pues que le quitas un pelo al gato, que sigue siendo un pecado mortal, pero estas circunstancias agravan
el pecado, ¿no? Y entonces es necesario comentarlo. Si sabes que esta circunstancia le da cierta gravedad, pues coméntalo. También hay que confesar los pecados del pensamiento. Entonces, bueno, pero no lo hice. A veces somos como un poco licenciosos, nos damos licencia, ¿no? De, bueno, pero no lo hice, solamente lo pensé, ¿no? O es que me da vergüenza decirlo, mejor no se lo digo al sacerdote. No, entonces, incluso si son simplemente deseos perversos, ¿no? O deseos malos en tu corazón, hay que confesarlos, ¿no? A ver, una cosa es, y hay que distinguir lo que es la tentación y otra cosa es lo que es de hecho el pecado, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la imaginación, y la imaginación es un organismo interior de nuestra alma y de nuestro cuerpo y de nuestra alma que proyecta, mejor dicho, de nuestro cuerpo, que proyecta imágenes, ¿no? y sensaciones en nuestra mente, ¿no? Y entonces estas proyecciones de la imaginación, pues no son necesariamente nuestro pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque la imaginación, pues hace lo que se le viene a la gana, ¿no? No nos pregunta y de repente pone cosas ahí feas. Pero mientras nosotros no consintamos, pues no hay pecado, ¿no? Algunas veces la imaginación, ¿no? Pues construye cosas, ¿no? En base a lo que escuchamos, a lo que vemos, ¿no? Y entonces ahí, hasta cierto punto, pues sí es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque si somos muy licenciosos en dejar nuestra vista, descuidamos nuestra vista, descuidamos nuestros oídos, tenemos malas lecturas, ¿no? Pues que no nos extrañe si la imaginación empieza a hacer sus fechorías, ¿no? Entonces, pues ahí dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pues ahí compartimos, por lo menos venialmente, ¿no? O los sueños, ¿no? Que participan también de esta imaginación. Pues si nosotros durante el día no fuimos cuidadosos con lo que vimos, con lo que escuchamos, y de repente en la noche tenemos malos sueños, pues a lo mejor no es mortal porque no teníamos conciencia, pero sí es venial. ¿Por qué? Porque los descuidamos nuestros sentidos durante el transcurso del día. Y entonces, entender, ¿no? La tentación no es pecado. La tentación no se tiene que confesar. Lo que se tiene que confesar son los pecados consentidos. El consentimiento de los pecados, ya sea los de obra, ¿no? Ya sean los de acto, incluso los de omisión. A ver, aquí dice algo que me pareció muy esclarecedor, que dice el padre Reyes de Granada: para cuyo entendimiento es de saber que con un mal pensamiento se puede el hombre haber en una de 4 maneras, conviene saber, o desechando de sí con presteza. Entonces la primera es o desechando de sí con presteza, o deteniéndose algún tanto en él, o determinando ponerlo por obra, o al menos queriendo propósito estarse deleitando en él. Entonces el primero es desechándolo de sí con presteza. Y entonces estas son las personas virtuosas, ¿no? Esta es una persona virtuosa que viene un mal pensamiento, un mal deseo, e inmediatamente los desechan, ¿no? O sea que, por ejemplo, ¿no? Que vas caminando en la calle, ¿no? Y de repente ves una cartera y ni siquiera piensas en quedarte con algo, ¿no? Eso ni se... así como, no. Inmediatamente quieres regresársela a su dueño. Entonces eso significa que ya tienes la virtud en ti, ¿no?
¿Por qué? Porque eres una persona honesta. Porque ni siquiera lo piensas 2 veces, ¿no? Ya quieres regresar. Dice, en el primero, claro está, que no hay culpa, ¿no? Aunque venga la tentación, si tú lo rechazas con presteza, no hay culpa, sino al contrario, merecimiento y corona. Y por eso no hay que confesar. Y aunque el combate del pensamiento durase todo el día, si toda la vida del hombre resiste fuertemente, no hay aquí pecado, sino corona y merecimiento. Y entonces, si resistes todo el día, no, yo no quiero eso, y el pensamiento te ataca, pero tú persistes en rechazarlo, no hay pecado. Y al contrario, merecimiento. O sea, ahí Dios te comparte de una corona. Beatus vir qui suffer tentazione, dicen los salmos. Bendito, beato el hombre que sufre la tentación. ¿Por qué? Porque cada tentación que es conquistada, ¿no? Es una ocasión de gloria para Dios, ¿no? Es un acto de amor y de fidelidad a Dios. En el segundo, que dice, o deteniéndose un tanto en él. Entonces, a lo mejor no lo rechazamos inmediatamente, pero nos quedamos así como pensándolo poquito. Y dice, en el segundo hay pecado venial, más o menos grave según fue mayor o menor el detenimiento. Y a la manera de confesar este pecado es diciendo, acúsome que tuve un pensamiento deshonesto, o de ira, o de odio, y no lo deseché de mí tan presto como debiera. Entonces, se entiende, ¿verdad? Entonces, lo consentí un ratito, pero estaba luchando, ¿no? No fui tan rápido para desecharlo. Pues me acuso, Padre, que no combatí las tentaciones con la rapidez que debía, ¿no? Sino que creo que entretuve un poco. Entonces, y ya después viene el tercero, que dice, o determinando ponerlo por obra. Entonces, cuando ya de hecho sí se consiente, ¿no? Completamente. Padre, pero es que no sé si pequé. O cuando peques, vas a estar seguro. ¿Por qué? Porque tu voluntad está empecinada, se empecina en, a pesar de la ofensa que causas a Dios, a pesar de que rompes la amistad con Dios y la comunión con la iglesia, ¿no? Tú te empecinas en hacer ese pecado, y entonces el pecado es mortal y es claro, y va a ser claro para tu alma. En el tercero, que es cuando tuvo consentimiento y determinación de poner el mal pensamiento por obra, aunque no lo pusiese, claro está que hay pecado mortal, y de la misma especie que lo sería la obra. Entonces, aunque no lo realices en obra, si tú ya estabas determinado, porque como dicen los teólogos, la obra exterior, ninguna cosa esencial añade al interior. Entonces, si tú ya dejaste de luchar, ¿no? Y de hecho lo que hiciste, entonces pues ya pecaste. Entonces, nada añade la obra exterior al interior. Entonces decimos, ¿no? Que lo que dice nuestro Señor, ¿no? Quien pecó en su corazón, pues ya pecó. O sea, quien dice algo en lo secreto de su corazón, ¿no? Hace un acto malo en lo secreto de su corazón, pues nada añade a la obra exterior. Ya ante Dios, esa persona ya ha pecado gravemente. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nada más contamos los pecados exteriores, pero no. Es que interiormente es que nosotros ofendemos a Dios principalmente. Y el cuarto caso, o al menos queriendo de propósito estarse deleitando en él. Entonces, en el cuarto caso, que es cuando uno se quiere estar o se deja estar pensando y deleitando en un mal pensamiento, como de una venganza o de una deshonestidad, aunque no tenga intención de ponerla por obra, también hay pecado mortal, ¿no? Entonces hay personas, ¿no? que nunca ponen en práctica sus obras malas, pero que se deleitan simplemente en imaginarlas y en pensarlas y las entretienen y entretienen distintas cosas, ¿no? Pues ahí también hay pecado, ¿no? Ay, Padre, pero yo nunca la voy a realizar.
no importa. Si la entretienes en tu imaginación, ¿no? Y en tus deseos, pues aunque nunca la quieras llevar en obra, es que simplemente te deleitas en ella en tu imaginación, pues ya hay pecado. Y entonces hay que tener cuidado de eso. Es importante no descubrir a otro pecador, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no? Ay, papá, me robé con mis amigos, padre, me robé con mis amigos, no sé, las papitas de la tiendita. Y pues el sacerdote sabe quiénes son sus amigos, y pues ya da por hecho, ¿no? Pues si tú me lo estás confesando, seguramente tus amigos también estuvieron involucrados. Entonces el confesor termina sabiendo no solamente, ¿sí me voy a entender? Con fulanito me robé tal cosa. Entonces no. Entonces debes de cuidar el nombre de las otras personas, ¿no? En la confesión, ni tú estás obligado a dar tu nombre, ni el nombre de las personas que estuvieron involucradas, ¿no? Todo puede ser, todo, entonces, así, en lo confidencial, ¿no? Y entonces, bueno, padre, pero es que no sé, un joven, ¿no? Es que tuve relaciones, ¿no? Pues a lo mejor, y el sacerdote pensaba, pues con su novia. Entonces dice el padre Fray Luis de Granada, que pues mejor para guardar el buen nombre de la otra persona, que vayas con un confesor que no conoce a otra persona, para que no se exponga, o para que la otra persona no pierda su buen nombre. ¿Ok? Confesar los pecados tal como fueron. Entonces, no hay que confesar los pecados, tratar de disimular, ¿no? Tratar de empequeñecer, sino hay que confesar las cosas tal como fueron. No exageramos. Ay, padre, pues lo exageré un poquito, por si me faltó algo, pues que mejor me sobre. No, ni que te sobre ni que te falte. Tú, si no te acuerdas, di, no me acuerdo bien, solamente me acuerdo hasta aquí. Entonces, ni exagerado ni minimizando, sino con claridad lo que sinceramente recuerdas y lo que sinceramente sabes en que has ofendido a Dios. También recomienda, ¿no?, elegir un buen confesor. Entonces, que sea para mayor cumplimiento de todo lo dicho, trabaje por haber tan buen médico para su alma como la buscará para su cuerpo. Entonces habla, ¿no? Y seguramente Santa Teresa leyó esto, ¿no? Dice, porque buscar confesor ignorante es buscar una guía cierta para el infierno. Entonces decía Santa Teresa, prefiero un confesor formado, ¿no?, que está letrado, ella diría, que sacerdote santo, pero ignorante. Porque con mucha santidad que tenga, si es ignorante, entonces me puede llevar al abismo, ¿no? Y pone el padre Fray Luis de Granada, pues el ejemplo de un ciego guiando a otro ciego. Entonces, buscar un confesor letrado. Dice Santa Teresa, ¿no?, que a veces cuando hay que discernir en cosas que son de cierta gravedad, pues que no basta a veces simplemente ir con una opinión, sino a veces tomar varias opiniones, ¿no? Pero teniendo cuidado de no estar buscando nuestro capricho, sino buscar verdaderamente la voluntad de Dios, ¿no? Porque ahí se equivocan algunos, ¿no?, que van brincando de confesor en confesor simplemente porque están buscando que les digan lo que ellos quieren oír, ¿no? Ah, no es pecado, hija, no te preocupes. Ah, bueno, ya. ¿No? Entonces, hay que buscar la verdad, ¿no? Y entonces, si alguna vez, ¿no?, ustedes se dieron cuenta que escondieron un pecado, que disimularon un pecado, entonces hay necesidad, ¿no?, pues de confesar de nuevo, ¿no? Y de repente no es necesario hacer confesiones generales, pocas veces en la vida, pero si hay conciencia, ¿no?, de que hemos estado escondiendo un pecado por mucho tiempo y no lo hemos estado diciendo al confesor,
no por negligencia, sino por engaño, pues sería bueno hacer una confesión general. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí y ya que el Padre Ginan haga lo que tiene que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agimus tibi gratias omnipotens Deus per universus beneficis tuis, qui vives et regnas in saecula saeculorum, per intercessionem Beate Mariae Virginis Rosarii et Sancti Joseph et Sancti Dominici, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et semper. Amen.